Hola a todos, aquí los saluda Dani otra vez, haciendo papelones. Hizo una canción de gospel que se llama So Will I, de Benjamin Williams, que la verdad es que me encanta esa canción. Me parece buenísima, todo como está escrita la letra, la música, el arreglo, todo. La verdad que es muy buena. Estoy descubriendo que en la música así cristiana, por ponerle un nombre, hay muy buenos artistas, musicalmente, o sea, más allá del tema religioso espiritual, ¿no? La verdad que me estoy sorprendiendo. Me acuerdo cuando yo recién llegué a este país, que cuando recién llegué, porque hubo como unos 6, 7, 8 meses en donde nada me salió, donde anduve ahí golpeando puertas, y cuando arranqué muy de abajo a poder tener mis primeros trabajitos, muchos eran haciendo arreglos para la música cristiana, que es un mundo aparte. La verdad que todo lo que es que están afuera de la religión católica o anglicana, se ven cosas interesantes ahí, de cómo manejan la energía, cómo conectan con lo que ellos llaman el Espíritu Santo, ¿no? The Holy Spirit. Interesante, la verdad. Pero bueno, en realidad un poco este video es un poco espontáneo, no tenía pensado hacerlo, pero bueno, vamos a sí, hablar no es mi problema, digamos. Hoy hice una entrevista con Pedro de la cuenta de Instagram de informémonos.despertémonos. Muy linda, la verdad, la entrevista que me hizo, gracias a Blanca Tobías, una amiga también, que bueno, ella ahora es, creo que Blanqui Tobías en Instagram, pero ella tenía una cuenta en Instagram que se llamaba Cría Consciente, hasta que se la voltearon, se la censuraron, y bueno, son gente que está ahí tratando de hacer conciencia. Bueno, y hablando de hacer conciencia, yo pienso que nosotros debemos empezar a hacernos preguntas, pero preguntas bien profundas, que tengan que ver con nosotros mismos, ¿no? Porque estuvimos durante todos estos años un poco criticando el sistema, un poco buscando dónde están los sistemas de manipulación, dónde están los fraudes del sistema, y bueno. Pero yo pienso que una pregunta que nos deberíamos hacer es ¿por qué manipulan? ¿Por qué someten? ¿Por qué abusan del pueblo, de la gente? Y bueno, esto me remite a una conversación que tuvimos hace años, una conversación risueña entre amigos, ¿no? Hablando de
gente que por ahí se corrompe, gente que tiene mucho dinero o mucho poder. Y él decía, un amigo decía, ¿no? ¿Por qué, digamos, terminan, por qué muchos, no sé, tienen 1000 mujeres, hacen drogas, hacen esto, hacen lo otro, todas cosas supuestamente, digamos, que no se deberían hacer? ¿Por qué lo hacen? Y mi amigo decía, ¿y por qué pueden? ¿No? Entonces, yo, la verdad es que cuando llevo esa misma pregunta al por qué, digamos, esta gente manipula, somete, abusa, estafa, bueno, todo lo que quieran agregar en esa lista, ¿por qué lo hacen? Y la verdad es que encontré la misma respuesta, porque pueden, ¿no? Entonces ahí me parece que es donde tenemos que empezar a escarbar un poquito, porque no quedarnos en el y porque pueden, volver a repreguntar ¿y por qué pueden hacerlo? Bueno, porque hay todo un sistema montado para que puedan hacerlo. Entonces, ¿por qué te pueden someter? Porque tienen el poder para someterte. ¿Por qué te pueden estafar? Porque tienen el poder para estafarte. ¿Por qué te abusan? Porque tienen el poder para hacerlo. ¿Y por qué tienen el poder para hacerlo? Bueno, porque hay un sistema montado que permite que cierta gente acceda a ciertos lugares desde donde pueda hacer eso. Entonces, a mí me parece que en vez de pelearnos contra esa gente que son simples actores en esta realidad, hay que empezar a preguntarse, ¿y si desmontamos todo ese sistema en donde existan esos ciertos lugares, en donde alguien se puede subir y desde ahí tirarte piedras? Y bueno, si desmontamos la torrecita a donde se suben, y bueno, nadie te va a poder tirar piedras, o nadie le va a poder tirar piedras a todos, ¿no? Entonces, esa es la pregunta, ¿por qué pueden hacerlo? ¿Y por qué pueden? ¿Y por qué pueden? Porque nosotros estamos en un sistema en donde existen ciertos lugares desde donde se puede abusar, desde donde se puede someter, desde donde se puede estafar, desde donde se puede hacer todo eso que hacen, ¿no? El otro día estaba viendo un video sobre un software que cambió sus términos de usuario, en inglés sería Terms of User, y yo digo Terms of Abuser, porque empiezan a ser abusivos, ¿no? Y entonces esta persona decía que seguir usando ese software es darle demasiado poder a alguien, porque se atribuían el derecho a usar todos tus files, a espiar todos tus files y bueno, montones de cosas. Y él decía, dale poder a alguien y seguro lo va a abusar, a la larga o a la corta lo va a abusar. Y yo creo que eso es muy cierto. Entonces, ¿por qué abusan del poder? Y porque pueden, y porque tienen poder. Entonces, yo pienso que si no queremos que vuelva a pasar esto que pasó, que no es la primera vez que pasa, ha pasado innumerables veces en la historia de la humanidad. Si revisamos la historia de la humanidad, yo siempre digo que si revisamos la historia de la humanidad, la que nos cuentan, vamos a encontrar que está lleno de atrocidades que han sucedido, y absolutamente todas esas atrocidades fueron planeadas y ejecutadas por gobiernos. Y en casi todas esas atrocidades, la mayoría apoyó la atrocidad. No fue un caso distinto el de 2020, ¿no? Que si ocurrió recurrentemente en la historia de la humanidad, creo que no hay ni una sola generación donde no haya sido testigo o haya vivido una atrocidad. ¿Qué te hace pensar que no va a pasar en la época en que vos vivís, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque pueden. ¿Y por qué pueden? Porque nosotros construimos estructuras que concentren poder. Hoy en día ni siquiera son los gobiernos. O sea, los gobiernos son instrumentos usados por estas estructuras que concentran poder, ¿no? Entonces yo pienso que tenemos que empezar a repensar, aunque sea nosotros,
empezar a repensar los sistemas de interacción que usamos, ¿no? Entonces, ¿es realmente necesario que todo el poder esté concentrado en unos pocos lugares? Yo creo que no. Yo creo que no. Si empezamos a repensar, me parece que no. ¿Por qué todo el poder tiene que estar concentrado en una sola persona llamado, léase, presidente? ¿Acaso esa persona sabe de absolutamente todo? No. No. Entonces me parece que esa es la bomba de tiempo que tenemos que empezar a desactivar. Las estructuras que concentran poder. Después no importa, ya los actores que ocupan esas estructuras es cuestión secundaria, no importa, porque si vos no tenés montada en una estructura que concentre mucho poder, entonces nadie va a poder subirse ahí arriba. Y me parece que eso es una pregunta básica que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Realmente necesitamos esas estructuras? Digamos, el tema de los gobiernos sí, es una estructura que concentra poder, pero hoy en día hay corporaciones multinacionales que tienen mucho más poder que cualquier gobierno, inclusive que las de los países llamados potencia. Por ejemplo, todas estas redes sociales que usamos nosotros son monopolios. O sea, la verdad, no son simples empresas que ellos ponen sus reglas, y entonces si querés estar ahí tenés que cumplir con sus reglas. Y no, son monopolios y fueron... Yo creo que observo que actúan en comunión con los gobiernos. O sea, porque yo he vivido y he visto cómo ellos no respetan la ley, claramente, y ellos también, estas corporaciones multinacionales, un poco más, ellos redactan las leyes también cuando les conviene. Lo he visto en varios ámbitos en los que me manejo, ya sea cuando pasan leyes que regulan el uso de drones, que yo estoy en el tema del uso de drones. Encontré que hicieron un montón de cosas ilegales, en donde las mismas corporaciones eran las que escribían las leyes en reuniones privadas con la gente del FAA acá en Estados Unidos. Eso no se puede hacer. Y sin embargo, lo hacen. También, bueno, con el tema de las regalías, que ya es otro tema donde yo estoy metido, lo vi también en primera fila, cómo estas corporaciones ponían a su gente por ejemplo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos a dictar a regular ciertas cosas porque les convenía a ellos. Entonces, no es solamente los gobiernos. O sea, el otro día en un canal que yo suelo ver, hicieron también un video que decían que no era Bill Gates, que no era que no era el otro, que son los gobiernos, que es el Estado el que te manipula. No, el Estado solo no es. O sea, el Estado es un instrumento más en un engranaje, en un conglomerado de poder que es mucho más complejo y que solamente utilizan el Estado porque les sirve a ellos. Pero yo inclusive creo que entre sus planes está prescindir del Estado el día de mañana, que vos seas esclavo de una corporación y que tu vida esté regulada directamente por la corporación. Algo de eso lo estamos viviendo con el tema de la censura, porque la libertad de expresión está protegida en la Constitución de casi todos los países del mundo, por lo menos del mundo occidental. Y sin embargo, nosotros hoy no tenemos libertad de expresión, nos tenemos que andar cuidando de las palabras y todo. Entonces ellos imponen la censura desde estas corporaciones, megacorporaciones, que son monopolios. Entonces, una vez que yo te creé un monopolio, no me importa lo que digan las leyes. ¿No? Entonces, esas son las estructuras que concentran poder, que permiten que un minúsculo grupo de personas manipulen y sometan y hagan todo lo que ya sabemos. Entonces, a mí me parece que ese es digamos, la pregunta básica que nos tenemos que hacer. ¿Es bueno para
para nosotros que haya estructuras que concentren poder, y yo creo que no, yo creo que esa es la gran bomba de tiempo que nos ha explotado tantas veces que tenemos que empezar a desactivar. Ahora, ¿cómo desactivarlo? Y bueno, yo creo que el primer paso es darnos cuenta de que no es no son necesarios tener estructuras que concentren tanto poder. Así como, no sé, en mi caso, ¿no? Yo soy músico y yo viví toda mi vida queriendo estar primero en los charts, ¿no? Digamos, siempre era el objetivo. Bueno, eso es dar poder a ese monopolio que son los medios de comunicación masivos, en los que no podés tener presencia si no hay involucrado todo un sistema que además es ilegal, que es el sistema de la payola, en donde solamente tienen acceso las grandes corporaciones multinacionales discográficas, ¿no? Entonces, eso también es otra estructura que concentra poder, los medios masivos, las grandes corporaciones. O sea, son todas estructuras donde nuestra sociedad está organizada en base a todas estructuras que concentran mucho poder y que cada vez son menos y que cada vez tienen más poder. Porque esto lo vamos viendo, yo lo vi a lo largo de mi vida, de mi carrera, por ejemplo con las disqueras, con las compañías discográficas que se iban fusionando, y bueno, cuando yo empecé había, qué sé yo, 6 o 7 y ahora hay 3 nada más, ¿no? Y es cada vez menos opciones, todo cada vez más concentrado el poder, y ese es el sistema que me parece que no es benévolo, ¿no? En definitiva, pero es un sistema que lo sostenemos nosotros al creer que necesitamos ese sistema, ¿no? Cuando yo, las pocas veces que hablé de esto, siempre lo primero que me dicen, y bueno, ¿y cómo haces para vivir sin gobierno? Para que yo no sé cómo hago, es que no lo voy a saber porque yo viví toda mi vida en ese sistema, pero lo primero que tengo que empezar a pensar, es que no es que hay tiene que haber otra manera, ¿no? Lo primero el primer paso para ser libre es pensar que podés ser libre. Y pensar que hay que, como dicen acá, pensar out of the box. Tratar de pensar afuera de esta cajita en la que fuiste encerrado, ¿no? Entonces ahí también es donde tenemos que darnos cuenta, me parece a mí, que nosotros somos animales nacidos en cautiverio. Y me hago cargo de esto que estoy diciendo. Sobre todo la gente que vive en grandes ciudades. Somos animales nacidos en cautiverio. Entonces, claro, el animalito que nació en cautiverio, todo lo que conoce es la jaula y la comodidad de que le traen la comida todos los días el dueño, ¿no? Pero su naturaleza es esa, es vivir en una jaula y que le traigan la comida. Me parece que no. Me parece que son preguntas que nos tenemos que empezar a hacer. Sobre todo si queremos iniciar un camino hacia la madurez, ¿no? Porque nosotros somos como niños. Esto es una edad, una humanidad en estado niño, de evolución niño. Que no está mal, nosotros amamos a los niños. Pero bueno, me parece que hay un montón de cosas que están pasando que nos están empujando a madurar, ¿no? A decir, ok, me parece que ya es hora de empezar a hacernos cargo de un montón de cosas y no esperar que por lo menos dejar de sostener eso. Una manera de no sostener con nuestra energía, y bueno, si a vos todos los políticos siempre te mintieron, siempre, y bueno, no vayas a dar tu voto y tu energía a eso. No le des tu energía al primer fantoche que te crea el sistema, que ahora te dice que es antisistema, porque de otra manera no irías a votarlo. Y por lo menos no des tu energía ahí, por más que te digan que es obligatorio, no me importa. O sea, si vos no estás de acuerdo con que te gobiernen, y bueno, no vayas a validar ese sistema, ¿no? Por ahí ese es un primer pequeño pasito. Pero bueno, para mí tenemos que empezar a revisar
todas esas estructuras que permiten que exista la posibilidad del abuso, ¿no? Alguien me dirá, bueno, pero alguien tiene que gobernar. ¿Y por qué alguien tiene que gobernar? ¿Alguien tiene que gobernar todo? No sé, porque yo, por ejemplo, vamos a decir, bueno, pero ¿quién organiza las carreteras? Bueno, de última que alguien organice las carreteras, pero solamente eso, un experto en eso, bueno, no todo lo demás. Porque si no, si vos tenés un tipo en un trono, después él va a buscar a sus amigos para que organicen cada ítem de organización. Y todo va a estar politizado, y hasta el arte va a estar politizado, y entonces, no sé, cualquier ente regulador del arte va a estar sometido a este tipo, y no vas a tener lo que siempre tuvimos, ¿no? Entonces para mí es esa la bomba de tiempo que hay que empezar a desactivar, por lo menos en la cabeza nuestra, porque una vez que se desactiva en la cabeza, ahí ese es el primer paso, ¿no? Empezar a imaginar que es posible organizarse de otra manera, ¿no? Para mí, no sé, este es otro video, pero para mí hay un montón de instituciones que no son necesarias, y es más lo que rompen que lo que arreglan. Es más lo que rompen y lo que dañan que lo que arreglan, ¿no? Por ejemplo, todas esas instituciones que utilizan y legitimizan el uso de armas y de la fuerza bruta, para mí no están al servicio de la humanidad, al contrario. Pero bueno, ese es otro tema. Tengo pensado hacer un video que se va a llamar a las armas las carga el diablo, que pienso hablar de eso, del tema de las armas, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, que para mí somos animales nacidos en cautiverio, sobre todo yo, que nací en una gran ciudad y viví casi toda mi vida en una gran ciudad, a pesar de que pasé parte de mi infancia en el campo, porque tengo toda la familia por el lado de mi mamá son del campo, y íbamos y nos pasábamos mucho tiempo durante mi infancia en el campo, donde ni siquiera había luz eléctrica. Y la verdad es que tengo recuerdos muy muy lindos de ese tiempo. Pero esto del cautiverio, hoy por hoy a mí me parece que somos monos de circo. Y me parece que tenemos que hacer esta pregunta, porque el dueño del circo tiene en sus planes cambiar el circo, y que en vez de ser monos de circo, que seamos animales de laboratorio, en pequeñas jaulitas. Ese me parece que es el plan del dueño del circo. Entonces me parece que y eso es todo, y eso es, en base a eso es todo lo que está pasando, ¿no? Todos sus planes, toda esa agenda que tienen, ¿no? Que no la quiero ni nombrar, es convertirnos en animalitos de laboratorio, pasar a ser de monos de circo a animalitos de laboratorio. En algún momento tal vez fuimos animales de granja, no sé, tal vez en la Edad Media, donde no estábamos confinados en grandes ciudades. Pero bueno, también tenemos que empezar a ver qué pasó, ¿no? ¿Qué fue pasando? Porque esto fue desarrollado durante mucho tiempo, ¿no? Y a mí me parece que el sacar a la gente de las aldeas rurales y meterlos en grandes ciudades es algo que los dueños de este circo, ¿no? Los usurpadores, porque en realidad no son dueños, son usurpadores, los que usurparon esto y montaron un circo, fueron haciendo muy conscientemente esto de sacar a la gente del campo y meterla en grandes ciudades, ¿no? Porque así fue como empezaron a achicar nuestro espacio. Y bueno, hay mucha gente que piensa que hubo un gobernante en Argentina que era un despierto y que él se opuso a los poderes y qué sé yo. Y yo la verdad es que creo que no. Ese fue, para mí, ese gobernante, uno que empieza con E y termina con N, fue el principal que sacó a la gente del campo y la metió en la ciudad con
famosa reforma agraria, y ese es un plan de la élite, o sea que estaba haciendo el funcional a la élite. Él sacó a mucha gente del campo y la metió en la ciudad. Y eso es algo que hicieron en los últimos 200 años para tenerlos más controlados, más vigilados. Fue hacer que la gente se vaya del campo a la ciudad. Y bueno, amén, este gobernante también fue muy funcional a que la gente se polarice y se divida y se formen dos bandos, ¿no? Y eso también es un truco de la élite, ¿no? Sacarle a unos para darle a otros, ser muy benevolente con unos y muy abusivo con otros, y bueno, eso es algo que también lo siguen haciendo ahora, ¿no? La polarización. Pero bueno, no me quiero ir de tema. Yo creo que tenemos que empezar a pensar afuera de la caja, afuera de la jaula, y entender que no es indispensable tener estructuras que concentren tanto poder. No es indispensable. No los necesitamos, ya no, su tiempo se acabó. Ese tiempo de las grandes estructuras que concentran poder se acabó. A mí en el año 2010 yo bueno tuve un encuentro con una persona que bueno era una terapeuta espiritual que sabía muchísimas cosas, y ella fue la primera que me dijo, que me lo dijo así, obviamente en inglés, me lo dijo: "Everything that is big is going to collapse and fall". Todo lo que es grande va a colapsar y se va a caer. O sea, todo lo que es grande. Me dijo big farming, que es los grandes, las grandes agrícolas, ¿no? Big banking, o sea, los grandes bancos y gobiernos también. Y me dijo que la gente va a empezar a vivir en pequeñas comunidades. Yo cuando me lo dijo no entendía nada, pero bueno, me lo adelantó. Y me parece que tenemos que empezar a pensar que no es necesario que haya estructuras que concentren tanto poder, porque cualquiera que tenga mucho poder a la larga o a la corta lo va a terminar abusando, y eso es la historia de la humanidad. Bueno, gente, acá se termina este video. Volvimos volvimos. La verdad no tenía pensado volver a hacer videos porque no estaba resonando mucho con las redes sociales. Ese es otro video que voy a hacer, que se va a llamar Trampas para Humanos. A pesar de que me retiré, la cabeza sigue funcionando y tengo siempre montones de ideas, ¿no? Pero bueno, así que bueno, este fue el temita de hoy. Humildemente les mando un beso grande para todos. Y bueno, nos veremos en la próxima. Chau, chau.